Usted escucha RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Una de las noticias del día tiene que ver con el visto bueno que da la Corte Constitucional a la ley de borrón y cuenta nueva para los colombianos que están reportados en centrales de riesgo. Tenemos en línea al magistrado Alejandro Linares, ponente de la decisión de la Corte Constitucional. Le queremos preguntar sobre el alcance de la misma y lo que significa. Magistrado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Un saludo especial a María Elvira y al resto de la mesa. Magistrado, ¿qué significa este visto bueno? ¿Qué es lo que significa y cómo lo entendemos? Gracias, Yolanda. Lo que hizo la Corte ayer fue decidir sobre la revisión de una ley estatutaria que provee lo que se llama un borrón y cuenta nueva. Esto está establecido en el artículo 9 de la ley con unas reglas de transición, pero la esencia de las reglas es que si yo estoy reportado, si tengo un dato negativo en una central de riesgo y me pongo al día en mis obligaciones dentro de los 12 meses siguientes a la promulgación de la ley, mis datos mis datos negativos serán eliminados de la central de riesgo a partir de los 6 meses en el cual yo me ponga al día con mis obligaciones. Esa es la regla general de la ley. Hay algunas excepciones que favorecen a ciertos deudores, por ejemplo, a la mujer rural, a los pequeños productores agropecuarios, a los deudores del ICETEX, quienes si se ponen al día con el sistema financiero, se les eliminará automáticamente el dato negativo. Esa es la esencia de la ley. Tiene otros temas importantes, pero lo que se hizo fue revisar cómo fortalecer el derecho a la habeas data, que es el derecho que tenemos todos los colombianos a la intimidad informática y a controlar el uso que se hace de los datos financieros y tener acceso y poder verificar y rectificarlos. Magistrado, ¿cómo garantizar que realmente se cumplan esas normas? Porque ya sabemos, y ese ha sido padecimiento de muchos deudores, que pueden pasar años en que ya no tienen deudas y las centrales de riesgo ni reportan ni nada y sigue uno colgado en esa lista roja. ¿Ese plazo es perentorio y en caso de que no se cumpla, sanciones a la vista? Sí, muy buena pregunta, María Elvira. Lo que establece la ley es, de cierta manera, aumenta las sanciones que pueden imponer tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la Superintendencia Financiera de Colombia. De cierta manera, para fortalecer el derecho a la habeas data, la ley que revisó la Corte fortalece la capacidad sancionatoria de estas dos superintendencias. Y yo creería que con el acceso que tiene uno de manera permanente a su información en las bases de datos, que eso quedó establecido en esta ley también, y la posibilidad de uno hacer una solicitud y si no se contesta la solicitud en la central de riesgo, se entiende aceptada la solicitud en relación a la corrección de los datos, yo creería que con las facultades sancionatorias y el silencio positivo que se establece ante las solicitudes que uno haga ante las centrales de riesgo, hay, digamos, una serie de medidas que permiten cumplir con la ley. Y ahora, yo como banco no quisiera tener detrás al senador Barguil haciéndome seguimiento a ver si estoy cumpliendo o no cumpliendo la ley. Yo creo que también va a haber un control político por parte del Congreso de la República para que esta ley se cumpla y no se quede escrita como ocurre en muchos casos con otro tipo de leyes. Sí, magistrado, para claridad, igual la gente va a seguir siendo reportada en estas centrales de riesgo en caso de que no pague sus créditos. Sí, eso sí, digamos, este es, como se dice coloquialmente, es un borrón y cuenta nueva. Tengo que ponerme al día con el sistema financiero, pagar mis deudas vencidas, y una vez me ponga al día, si vuelvo a reincidir, pues obviamente estaré sujeto al régimen general del reporte del dato negativo. Pero yo creo que esta medida, digamos, permite reactivar la economía
y va a ser muy beneficiosa, no solo para los bancos, quienes, digamos, van a, de cierta manera, a mejorar su cartera, pero también para las personas beneficiarias de esta norma, porque van a poder ponerse al día con el sistema financiero y reactivar la economía. Magistrado, quiero preguntarle qué va a pasar con los reportes registrados en tiempos de pandemia. ¿Hay alguna disposición especial en relación con este tema en la ley, en el análisis constitucional que ustedes hacen? Sí, muchas gracias por la pregunta. En el parágrafo primero del artículo 9 de la ley se establece que aquellas personas que hubieran sido objeto de reporte negativo durante la pandemia, durante la emergencia sanitaria, no serán reportados en los bancos de datos durante el periodo de la pandemia, siempre que las personas que incurrieron en mora se hayan acercado a las entidades respectivas en busca de una reestructuración de la obligación. En otras palabras, si yo me colgué durante la pandemia y me acerqué a mi entidad financiera a reestructurar la deuda para, digamos, poder reactivar mi negocio, esa información negativa derivada de una mora que se reestructura no será reportada como dato negativo. Magistrado, como este es el país del Festival del Trámite y del Chulo, ¿es rápido el trámite? ¿Se puede hacer en línea? De acuerdo, María Elvira, ese es el país del trámite, pero la ley establece que debe hacerse, digamos, la corrección del dato negativo o la eliminación del dato negativo una vez uno se ponga al día. Eso debe hacerse de manera automática. Si no se hace de manera automática, tiene uno el derecho de solicitar la corrección de la información en la base de datos después de haber pagado, y si la entidad no contesta, hay una especie de silencio positivo, en el sentido que si no me contestan dentro del plazo estipulado en la ley, se entiende que es aceptada mi solicitud. Y adicionalmente, como ya le señalé anteriormente, pues las superintendencias, tanto la financiera como la industria y comercio, estarán prestas a hacer cumplir esta ley, que es importante, digámoslo así, para la reactivación, pero también para fortalecer el derecho al habeas data que tenemos todos los colombianos, en particular la posibilidad de eliminar el dato negativo. Ahora, magistrado Antonio José Lizarazo, tenemos entendido que hay una novedad también en esta iniciativa, en esta propuesta, y es la prohibición de consultar a las centrales de riesgo en el momento en que se va a otorgar un empleo, que algunas personas venían denunciando eso, que eventualmente en algunos lugares podrían, al momento de contratarlas o de solicitar por lo menos un empleo, consultaban esas centrales de riesgo. ¿Algo de ello quedó allí en firme en esta ley, en lo que ustedes estudiaron? Una precisión, sí, por correcto. El lapsus que tuvo Juan Manuel. Hablamos con el magistrado Alejandro Linares. Yo sé que es lapsus simplemente. Perdón, sí, bueno. Disculpe usted, magistrado Linares. Gracias, Yolanda, por la corrección. Sí, efectivamente, el artículo 5 de la ley que revisamos ayer traía una norma que prohíbe utilizar el dato negativo cuando uno va a solicitar empleo. Tenía una excepción que señalaba que en el caso de contrataciones del sector financiero sí se podrá usar el dato negativo. La Corte estimó que esa información no se puede usar ni siquiera en el caso de las contrataciones del sector financiero, o sea que cuando uno vaya a solicitar un empleo, no se puede consultar las bases de datos, la información que reposan las bases de datos sobre la historia negativa crediticia, y eso está establecido en el artículo 5 de la ley, y es una medida importante para proteger los datos negativos que uno tiene y su uso inadecuado. Magistrado, qué vergüenza con usted. Magistrado Linares, hay una gran cantidad de economistas, bueno, pues comenzando por quien hizo esta afirmación inicialmente, que han demostrado que cuando se opera sin información,
los resultados que hay, por ejemplo, en materia de crédito, en materia de seguros y en materia de la asignación de recursos para la salud, pues son muy malos para las personas. En el caso particular del crédito, en este que refiere esta ley estatutaria, pues lo que ocurre es que cuando no hay información acerca de si una persona cumple o no con el crédito, pues termina pagando unas mayores tasas de interés, cuando no es que lo terminan excluyendo del crédito. Usted antes había mencionado que creía que con esta ley se iba a producir una reactivación económica, pero ¿por qué la Corte Constitucional no tuvo en cuenta estas críticas fundadas por parte pues de la teoría económica y de los resultados? ¿No le preocupa que se vaya a presentar precisamente un resultado que termine siendo peor para los deudores? Yo sabía que el profesor Restrepo me iba a corchar, pero digamos la Corte sí tuvo en cuenta esos argumentos de naturaleza económica. Lo que pasa es que nuestro rol principal es proteger los derechos fundamentales, en particular en este caso del habeas data. La Corte analizó los argumentos del sistema financiero, incluso los argumentos del superintendente financiero y del Banco de la República, pero en su ponderación estableció que es, digamos, que el hecho de que se borre el dato negativo no implica que las entidades financieras puedan utilizar otro tipo de información que tengan sobre el deudor. Es cierto que, pues, en virtud de la ecuación financiera de a mayor riesgo, mayor retorno, es cierto que a menor información, mayor riesgo y por ende mayor tasa de interés, esa ecuación financiera podría ser cierta, pero la Corte le dio más peso a argumentos que protegen la intimidad del dato financiero y en particular el dato negativo. No obstante, también la Corte subraya en su análisis derivado de los escritos recibidos que en el corto plazo esta medida va a tener efecto positivo sobre los balances de los bancos, número uno, pero número dos y más importante, estudios que se hicieron sobre el efecto que tuvo una medida similar del año 2008 señalan que la medida fue positiva para la economía e incluso para los deudores y les permitió, digamos, volver a ser sujetos de crédito activos. Entonces, resumiendo, sí se tuvieron en cuenta los argumentos de naturaleza económica, pero el rol de la Corte es darle más pesos a los argumentos que protegen los derechos fundamentales. Magistrado, para precisión, porque me queda un poquito enredado, digamos, le pongo un caso. Yo he tenido una deuda, en una cumplí divinamente, en otra me demoré 3 meses, en otra más o menos, y yo tengo un historial crediticio. ¿El borrón y cuenta nueva es borrón y cuenta nueva definitivamente, o en mi historial crediticio queda que a veces incumplo y que en otras cumplo? No, el borrón se refiere, digamos, a lo que se llama el dato negativo, o sea, mi historia de incumplimientos con el sistema financiero, con compañías de telefonía móvil celular o incluso establecimientos de crédito que otorgan cierto tipo de tarjetas de crédito. En ese sentido, lo que se borra es el dato negativo. Los datos positivos sí permanecen en las bases de datos de acuerdo con las normas generales. Magistrado, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer claridad sobre la decisión de la Corte Constitucional. Que tenga usted buen día. Muchas gracias, Yolanda. Hasta luego. Hasta luego. Es el magistrado Alejandro Linares, ponente de la decisión de la Corte Constitucional que le dio vía libre a la ley de borrón y cuenta nueva. Él dice que se tomaron en cuenta, pues primero los derechos fundamentales, que tuvieron en cuenta los elementos económicos, profe, pero que de todas maneras priman allí los derechos fundamentales de las personas. Y no es que no se vayan a reportar, se reportan, pero una vez que la gente se pone al día, tiempo prudencial y salen de la lista, que no se queden eternamente, es la idea, ¿no?
Claro, tiene tal vez muy buena intención el legislador con esta ley estatutaria, con el ánimo de pensar que simplemente eliminando esa información negativa las personas van a ser sujeto de crédito. Lo que pasa es que el establecimiento de crédito, bancos, compañías de financiamiento comercial, cuando reciban una solicitud de crédito de una persona que tiene la edad para haber tenido crédito, probablemente tiene incluso los depósitos en su cuenta, pero se da cuenta que no tiene ninguna información de un crédito en el pasado, pues la va a asimilar a una persona que no pagó, efectivamente subiéndole la tasa de interés, porque esto es un indicador de riesgo, a todas las personas que no tengan información positiva suficiente en las centrales de riesgo. En últimas, generando un efecto completamente contrario al que buscaba el legislador y probablemente, como bien lo dijo el magistrado, subiéndole los ingresos de manera importante a los establecimientos de crédito, a los bancos, porque van a poder cobrar más tasas a esas personas de alto riesgo. Pero, profe, si yo nunca he pedido un crédito y un día me da por pedir, que entonces me lo van a hacer más alto, aunque yo no tenga un historial de crédito, porque, digamos, no lo he pedido nunca, pero entonces van a suponer que como no aparecen los datos negativos, yo de golpe sí soy de alto riesgo y no me prestan. Tal cual, María Elvira, porque no puede ser. No hay manera de distinguir de usted una persona con capacidad de pago de una persona que sí tenga capacidad de pago. Claro, decía el magistrado, y esto es muy importante, que los bancos pueden hacer la debida diligencia sobre no le piden garantías, le piden si hasta las partidas de no defunción. Exacto, encontrar si tienen toda esa información. El problema es que eso lo hacen para personas que tienen un monto de crédito solicitado alto. Digamos una persona como usted, pero usted se imagina en el caso de una persona que vaya a solicitar un microcrédito, en ese caso pues la persona no tiene cómo demostrar ingresos, respaldos y termina siendo asimilada a una persona que en el pasado estuvo en morosidad. Allí es donde está el problema. Gracias, profe. Son las 7 de la mañana, 22 minutos. Vía libre a la ley de borrón y cuenta nueva en la Corte Constitucional. Dice el profe Restrepo que esto puede hacer o puede significar que sea aún más difícil conseguir un crédito o que se encarezca incluso. Estamos en RCN Radio.